Cuarto día, diálogo en Proista. Yo no sé cómo decirlo, si decirlo o si no, solo sé que pronunció mi nombre. ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Cuarto Día Diálogo en Proista, donde estamos a lo largo de estos programas intentando desmenuzar el contenido del Manual de Encuentros de Promoción Juvenil, guía para la organización de encuentros de promoción juvenil y grupos juveniles cristianos, desarrollado por el presbítero José María Pujadas Ferrer. Mi nombre es Antonio Solache, mi Twitter es @AntonioSolac con K al final y mi Instagram @Antonio_Solac. También tenemos redes sociales de este podcast en Proista Radio, Twitter e Instagram @En Proista Radio, y también tenemos fanpage que es En Proista Radio, y tenemos un correo electrónico por si gustan enviarnos sus comentarios, quejas, aclaraciones o dudas, que es enproistaradio@gmail.com. Muy buenas tardes, o noches, o días, según el tiempo que nos esté escuchando. Yo soy Delfino Cisneros. En mis redes sociales me busca como Delfino Cisneros González, y también de igual manera puede localizarme en lo que es Twitter como Delfino Cisneros González. Gracias que nos acompañen en esta manera, pues ya no quiero decirle innovadora, porque mucha gente ya está haciendo este tipo de programas de diversas índoles y diversos aspectos de la vida. Pero nosotros nos estamos dedicando a hablar de algo que nos apasiona muchísimo, que es hablar de encuentros de promoción juvenil, y basándonos más que nada en la estructura, la idea y en la pasión que le imprimió el padre José María Pujadas a muchos jóvenes, y entre ellos pues nos contamos nosotros, y que hoy estamos haciendo este breve recorrido por lo que es el manual, la inspiración del padre Pujadas, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, familia emproísta, buenas tardes a todos aquellos que nos escuchan. Mi nombre es Israel Arellano, un gusto de nuevo compartir aquí el diálogo, la mesa con Delfino y con Antonio. Yo soy del encuentro 80, 21, 22 y 23 de enero del 2005, y pues solamente manejo Facebook, me van a encontrar como Israel Arellano Castillo. Y pues adelante, que Dios nos acompañe en este diálogo del día de hoy. Muchas gracias por unirse a esta comunidad en Proista Radio. Para continuar, nos quedamos la vez pasada terminando el punto número 7 de la parte introductoria del manual. Y vamos a iniciar el día de hoy con el punto número 8 de la página 30, aún en la parte introductoria. Y el punto número 8 se titula Organización y jóvenes integrantes del encuentro. Y el padre Pujadas comienza este punto número 8, diciendo: siendo esta introducción, además, una presentación, un resumen o breve información del encuentro de promoción juvenil, daremos unas notas sobre organización y reclutamiento de los jóvenes asistentes que se ampliarán en el texto. El padre aquí va a explicar un poco de hacia quiénes va dirigido, cuál es el perfil que está buscando el encuentro de promoción juvenil para los candidatos, que así se les llama, a quienes van a vivir el encuentro. El tiempo de duración de un encuentro es de 3 días completos, empezando por la tarde y terminando al entrar la noche del tercer día. El régimen del encuentro es de internado, debiendo todos pernoctar en la casa donde se celebre. No se puede admitir personas ajenas a la convivencia, ni permitir ausencias. Tanto la duración de los 3 días completos como el régimen de internado se considera requisitos fundamentales del método. El lugar de celebración no debe ser nunca el sitio habitual de reunión del grupo, y mejor fuera no hacerlo en la misma población residencial de los asistentes. Cambiar de imágenes y de ambiente no solo resulta atrayente, sino que predisponen psicológicamente a un cambio o renovación. Los psicólogos dicen que el hombre hace la casa y la casa hace al hombre. El lugar debe ser el más propicio para una convivencia juvenil, ni será tan grande que facilite la dispersión, ni tan pequeño que se pisen. Es interesante cómo el padre Pujadas comienza a desarrollar minuciosamente la imagen o el horizonte o el contexto que él tiene para un mejor acercamiento del joven a sí mismo, a Dios y a los demás, como si el padre Pujadas, toda la experiencia que tiene
en movimientos, en encuentros, en ejercicios espirituales como sacerdote, supiera ya cuál es el resultado dependiendo de cómo esos ejercicios se lleven a cabo. Por eso es tan minucioso, y esto me recuerda mucho a hace unos meses con unos amigos hicimos un tipo de lectio divina desarrollando, leyendo, reflexionando, interiorizando con el libro del Levítico, y el Levítico se me figuró mucho a lo que está reseñando aquí el padre Pujadas. Es también un libro de leyes muy estricto y muy conciso al mismo tiempo, que te da un contexto de cómo vivían los levitas en aquel tiempo, los judíos, no los levitas eran, digamos, los sacerdotes del pueblo de Israel, pero cómo vivía el pueblo de Israel y lo que los levitas o los escritores del Levítico pretendían para con el pueblo, para acercarlo a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque estas cuestiones que está mencionando el padre, este desarrollo de cómo se debe de vivir el encuentro físicamente, geográficamente, tiene su repercusión en los muchachos. No debe de ser dentro de una zona residencial. ¿Por qué? Porque hay mucho bullicio alrededor y el muchacho no va a poder interiorizar, pero tampoco debe del muchacho poderse salir del encuentro para volver al mundo, porque no lo va a dejar también. Se le va a olvidar lo que vio en 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas. ¿Por qué? Porque afuera otra vez va a volver al mundo, y lo que se intenta es alejarse del mundo para encontrarse con uno mismo. Continúa diciendo el padre: el encuentro lo mismo es para muchachos que para muchachas, haciendo naturalmente las debidas adaptaciones de problemática y estilo. También puede ser mixto. El número total de asistentes de la tanda puede oscilar entre los 20 y los 40 participantes. El número se determina a efecto de una mayor convivencia. Si son muchos, sobre clima. Si son pocos, falta. Como indica el mismo nombre juvenil, el encuentro no es para adolescentes, sino para jóvenes. La edad de asistencia se incluye entre los 17 y los 24 años. Con esto no se excluye a los de menor edad, se les hace solo esperar. Los factores que determinan el escoger a los candidatos al encuentro son 3, y los menciona el padre: la edad, la formación intelectual y la libre asistencia. Nuevamente volvemos al concepto de libertad, no es forzosa. Nadie puede obligar a un muchacho a vivir este encuentro, ¿no? Que al final hay ciertas trampitas que utiliza el padrino, que así se le llama, aquel que invita a un muchacho al encuentro, como para convencer al muchacho que vive el encuentro. Pero dentro de esas trampitas hay una realidad y hay una verdad. El muchacho va a decidir si entra o no, y una vez que está dentro va a decidir si se mantiene o no. Es decir, no es una celda, no es una cárcel, hay una libertad tremenda. Simplemente que el muchacho, ya estando adentro, se va dando cuenta que lo que ahí está viviendo le va a crear una nueva perspectiva de su vida. Y empieza desarrollando cada uno de estos factores. El primero, los objetivos que persigue el encuentro son los que impone la edad. Este es para ayudar a hacer la opinión fundamental vocacional y promocionar para elegir un estado de vida eclesial y una profesión de servicio, lo que es propio de la juventud. Esto es lo que mencionabas, Israel, que a los jóvenes, en algo como en una carrera universitaria, en una profesión, se les enseña lo que son los valores universales, honestidad, ética, pero no se les enseña a servir a los demás. Eso es algo, comentabas, eso es algo que va a depender del profesor, pero en sí la institución no inculca eso. Entonces, ¿en dónde se les va a enseñar? Se les debe de enseñar, o ellos lo deben de ver en sus hogares, pero debe de estar reforzado por un factor externo. Pues bien, el encuentro de promoción juvenil es ese factor externo en donde les va a decir a los muchachos: ¿sabes qué? Ahora lo más radical del cristianismo, lo más radical para llegar a la felicidad plena es entregarte a los demás. El carácter del encuentro es la evangelización de la problemática juvenil. Se trata de dar unas respuestas válidas a un grupo concreto, en el tiempo y en el espacio, y en el momento preciso en que esta problemática puede formar o ha formado crisis religiosa. No basta decir que un muchacho a los 15 años ya está psicológicamente maduro. Hay cosas que solo las da la edad. Comenta el padre Pujadas a continuación: otro factor es la homogeneidad, para fijar la edad de la convivencia. En ningún momento de la vida es tan notorio
la diferencia de años como en la juventud. Entre un muchacho de 15 y otro de 20 años va un mundo, la forma de expresarse, de reaccionar y de convivir, y hasta sus mismos problemas son distintos. De aquí que dentro de la edad fijada, cuanto más homogéneo sea el grupo, mejor. Este yo creo que es uno de los factores más importantes. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos, gracias a Guatemala en México, algo como EPAG, que es Encuentros de Promoción para Adultos Jóvenes, ¿no? Que son para el movimiento emproísta, pero basado en el manual del Padre Pujadas, pero dirigido a personas mayores de 27, 28 años y menores de 40, ¿no? Y tenemos el otro movimiento emproísta que es de ECOS, Encuentros de Comunicación, Oración y Servicio, que es para los adolescentes. ¿Pero por qué estoy comentando esto? Porque antes de que en México, o en algunos centros guías, o en la mayoría de los centros guías de México, hubiera esta ramificación del movimiento emproísta, era tal el impacto que algunos jóvenes tenían en cuanto a lo que habían vivido dentro del encuentro, que querían invitar a todo el mundo a que lo vivieran. Y en ese todo el mundo, un muchacho de 24 años, 23, terminaba queriendo invitar a su hermano de 29, 30 años a vivir ese encuentro. Ese muchacho no encontraba otra opción para su hermano, o para alguna amistad, o para algún vecino, o para algún familiar, ¿no? Es que no hay otra opción. Terminaba viviendo esta experiencia de encuentro alguien que sobrepasaba esa edad. Tengo personas cercanas que lo vivieron estando por fuera del rango de la edad, y con lo que los deja el movimiento es con no, está muy bien, está muy padre, pero no es para mí. Y es porque la edad no era para ellos, no era el rango, no estaban conviviendo con personas de su mismo desarrollo mental, de su misma capacidad, incluso socioeconómica. Era una realidad completamente distinta. Por lo tanto, es muy importante esto que dice el padre de homogeneizar lo que son las edades, homogeneizar el contexto de los jóvenes y el hecho de que es para jóvenes. En su momento, cuando a mí me tocó estar en equipos promotores de diversos encuentros, allá en los 90s, me tocó vivir una experiencia donde mucha gente la querían insertar, porque, como dijiste tú, ¿no? Porque es una buena experiencia, le va a servir, etcétera. Pero hubo esas ciertas experiencias, y basados en esas experiencias, donde de repente los coordinadores de aquel entonces optaron mejor por, ya se los mandaban a los cursillos de cristiandad, o los mandaban a Arcoíris. Entonces, para empezar a dar el sesgo de cada uno de los movimientos y tomar en cuenta las edades, digo, por las experiencias que tú comentas. Después, con el correr de los años, es que sale los ecos en Mexicali, que es cuando llegan los ecos, y es cuando empieza a haber esa pequeña desmembración de los adolescentes que ya querían tener un encuentro más íntimo con nuestro Señor. Después, pues a los años, sale lo que son cursillos, sale otro tipo de movimientos, y es cuando, pues hace no mucho, hace ya 6 años, que llega EPAG aquí a México, y en específico ahora sí que aquí a Baja California, ¿no? Entonces, es curioso que desde aquel entonces el padre Pujadas, volvemos, ¿no? Cómo es un visionario, cómo se pone a ver los escenarios y ver cómo los factores externos o pueden influir en el buen término de un encuentro, ¿no? Creo que la evangelización es un regalo de Dios, es parte de la vocación de que no se ha completado. Tenemos el regalo de evangelizar, la misión, la tarea y la responsabilidad, y que se traduce en bendición. Nos llegaremos a morir, y la evangelización creo que no va a terminar. Pasarán los años y seguirá esto, y es un regalo para futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, porque pues es una obra inacabada ahorita en estos momentos. Espero en los siguientes años, así como surgió para jóvenes adultos, a lo mejor va a haber gente de más avanzada edad, o va a haber en su momento particularmente para aquellos que precisamente se han divorciado, están viviendo un duelo, o para matrimonios. Pues esa es la parte, lo bello de esto, que todavía está inacabada de evangelización, y que seguirá a través de los años. Qué pena por aquellos que pues les pasó esa etapa. Digo que a lo mejor hubiera sido una buena oportunidad, ojalá que se hubiera encontrado en aquel entonces, pero pues es lo que había en su momento, y ya habrá quizás la oportunidad de otra manera de evangelizar. Digo, esta es una herramienta, no es la única. Fuimos bendecidos porque esta herramienta nos tocó ser evangelizados, pero pues en los demás
ojalá que hubiera la manera de que también se pueda tener una opción más de vida y de una realidad al tal cual de vivir en Cristo. El padre Pujadas continúa en su punto número 2. Para que sea bueno un método, no tiene que serlo para todos, ni para todo. Cada obra tiene sus fines específicos y entre sí se complementan. No hay que adulterar sistemas. El encuentro de promoción juvenil no fue pensado indistintamente para todos los jóvenes. Él requiere ciertas condiciones también, la de capacidad o preparación intelectual. Desde el principio se orientó para muchachos que están terminando estudios secundarios y preuniversitario o que cursan los primeros años de universidad. Esto, sin embargo, no indica que los demás queden excluidos, siempre y cuando tengan la capacidad para seguir con interés la exposición de los temas. De lo contrario, le acomplejaría la asistencia y no permitiría dar a los temas el vuelo que conviene. Hay que partir siempre de unos supuestos intelectuales, por eso también la homogeneidad intelectual es importante. En lo posible, no mezclar bachilleres con universitarios. Creo que esto lo comenta el padre Pujadas para disociar lo que dijo unos párrafos anteriores donde decía que era para personas de 17 a 24 años de edad, ¿no? La respuesta que está dando, bueno, no se cierran en que cualquiera de 17 puede vivir el encuentro, ni se cierran a que alguien de 25 no tiene también las posibilidades de vivirlo. No cualquier joven de 17 años está preparado intelectualmente para poder compartir con jóvenes que ya están en la universidad. ¿Por qué comento esto? Porque también se invita de pronto a jóvenes de 17 años y que les pasa de noche porque para ellos la realidad que ellos están viviendo es completamente distinta a lo que vivieron los 3 días de encuentro y salen y dicen, pues no le entendí. Entonces uno se da cuenta, no era su momento. Y de alguna manera uno piensa, es que se desperdició ese espacio para que otro joven lo viviera. Yo creo que es más profundo que eso. Se desperdició la invitación a ese joven por no esperar a que madurara. Y por lo tanto en el futuro quizás ese joven va a repeler una nueva invitación a vivir un encuentro consigo mismo y con Dios, porque va a decir, no, si es como el que me invitaron, que no entendí nada, porque no cumplía con la madurez suficiente, pues no me va a gustar ningún otro. Entonces, al no tener nosotros de pronto la capacidad para discernir qué candidatos se van a invitar y qué candidatos no, ocurre este tipo de situaciones que desperdiciamos las ansias o las ganas o el psique de un candidato al que no se le logró llegar para que ese candidato en el futuro decida ya nunca más volver a acercarse en algo como esto. Tercero, tampoco hay que asistir al encuentro porque toca al curso o porque así lo determinaron los padres o formadores. A estos corresponden invitar. Solo los muchachos deciden. La asistencia es libre y hay que decírselo expresamente, porque de esto depende en buena parte la actitud que ellos van a adoptar en todo el encuentro y también de que se les pueda exigir disciplina. Nadie debe asistir forzado ni engañado. Y es que así es el encuentro, es un encuentro de disciplina en donde te exigen ciertas cosas a nivel personal. Tienes que hacer esto para que nos permitas trabajar en ti. Tienes que dormir a ciertas horas, comer a ciertas horas, hacer lo que se te pide. Digamos, puede sonar como, es un régimen muy duro. Depende. Una vez que entras al encuentro, es un régimen disciplinario hasta cierto punto, pero conforme te va moldeando el encuentro, conforme el corazón se te va haciendo de carne, empiezas a disfrutar. Incluso cuando escuchamos los testimonios de jóvenes que salieron del encuentro que dicen, no me hubiera gustado salir nunca, me hubiera gustado que hubiera durado muchísimo más tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que te ayuda de alguna manera? La disciplina, y la disciplina comienza por los mismos organizadores que sigan estas pautas también del padre Pujadas. No es una disciplina nada más para el candidato, es una disciplina para uno como organizador que no se salga también de estas directrices que el padre Pujadas está colocando aquí. ¿Por qué? Porque el padre Pujadas lo está viendo en un contexto de yo sé lo que es mejor para el joven, lo he descubierto a través de mi experiencia y de la experiencia de otros formadores, de otros movimientos, de otros encuentros, de otros ejercicios espirituales.
Fíjate que aquí lo interesante de esto es que la opción para asistir a un encuentro de promoción juvenil debe de ser por mi libre decisión, sin que nadie me obligue. Ese es el primer paso. Ya lo hemos tocado, ya lo hemos dicho ahorita anticipadamente, ¿no? Debe de ser por la libre convicción de querer vivir una experiencia de estas, ¿no? Porque si tú quieres se va a hacer más fácil. Pero yo también agrego aquí varias cositas. Por ejemplo, eso no es un requisito. No es un requisito de vida, vaya. No lo ves como un currículum, porque mucha gente lo ve como eso, como un currículum, vaya. O sea, ya fui brigadista, ya fui renovación carismática, ya fui arcoíris, ya fui eco, ahora me toca EPJ y luego pasa EPJ, ya voy a hacer EPAJ. Y así, o sea, no es un currículum, no es el como digo ahorita, ya me toca, porque mucha gente, pues ya tengo la edad, ya me toca vivir el EPJ. No, tampoco. Lo radical atrae. Hay jóvenes que les atrae, es o no es. O sea, de los mismos testimonios, la gente que lo ha vivido, inclusive gente que ya tenía la formación de iglesia, y ha sido un atractivo ser radical el joven, ¿no? También para el formador. Eso no es. Es una invitación. Bienvenidos, cuando tú gustes, nada es forzado. Pero déjame decirte que lo que estamos aquí es o no es. No a medias tintas. Y eso también es atractivo al joven que va entre la curiosidad, la invitación y pues a ver de qué se tratará. Y te topas con alguien que te habla quizás como nadie te ha hablado, ¿va? Pero te da un mensaje de amor. No te ve como quizás la plática recurrente o común que te dice un familiar, ¿no? Y eso también es importante recalcar, que el joven es atraído por esa radicalidad, pero también es atraído porque por medio de Dios, ya dentro del encuentro, se le están abriendo los ojos, como quizás anteriormente no había podido haberlo hecho pues en la familia o la misma circunstancia de la vida, pero simplemente que esté aislado y que no esté distraído del mundo ha hecho que el joven sea atractivo. Y definitivamente no es un currículum, una carrera, y no solamente va para los candidatos, también va para los formadores. Decía un emproísta, en paz descanse, alguna vez los que escucharán de él, Alfredo Vega: hoy estamos aquí, mañana no. Si un día como formador te toca estar en un servicio, en un cargo, que te toca hacer cierta aportación o cierta responsabilidad, hoy estamos aquí, mañana no. Mañana estarás en otra parte. Y el haber estado aquí ahorita en una responsabilidad no te da derecho o una carrera de decir ahora me toca esto por un derecho, como si fuera la parte laboral. Entonces va de la mano el candidato, pero también el que forma, de que esto pues es una herramienta, es una manera de evangelizar y es una opción, pero no significa que sea un requisito o un peldaño, un escalón para ascender o crecer dentro de la iglesia. Digo, si interesa la iglesia, pues entra al seminario, ¿eh? Te entra a ser sacerdote, pero no para darte a conocer. Siempre he creído que para darte a conocer, pues ahí está tu trabajo está para darte a conocer. Ahí sí destaca, genera riqueza, genera valor económico, está bien, pero el trabajo de la iglesia, pues, a empezar es voluntario. Partiendo de eso, lo que tú ofrezcas, que lo ofrezcas bien, no a medias tintas, pues eso es para Dios, no para escalar una posición más. Creo que esto que están comentando, sobre todo esto que estás comentando al final, Israel, es una introducción para el punto número 9, al cual vamos a seguir después del último párrafo, en donde el punto número 9 habla precisamente del equipo promotor, y quizás por ahí iba un poco lo que estás comentando, de manera casi subconsciente, pero muy real, ¿no? Porque lo hemos vivido. Y no solo, yo creo que no solo eso que me comentas, lo hemos vivido reflejado en terceras personas. Yo creo que también lo hemos vivido de manera individual, ¿no? O sea, de alguna manera, cuando estás en encuentros de promoción juvenil o en cualquier movimiento o en cualquier servicio, llámese de iglesia o eclesiástico o de cualquier índole, la vanidad termina a veces abrazando el orgullo del hombre, ¿no? Hay una frase que Israel usa mucho de la película de El abogado del diablo, ¿no? Israel, me gustaría que citaras. Vanidad. Vanidad, definitivamente mi pecado favorito. Eso es a lo que yo iba, o sea, lo que tú estás ahorita comentando es parte de la seducción del demonio en el momento que tienes un cargo a la mano. Sea lo que sea el demonio, el diablo, Satanás, que de alguna manera en su etimología es el que separa, el que desune, el diablo, lo que causa la desunión, que te vayas por un sendero que no es el que se te está... El correcto. Que no es el correcto, que no es el fijado para el objetivo final, que es tu felicidad.
Por lo pronto vamos a terminar con el punto 8 en el último párrafo en que el padre Pujadas dice: en esto como en todo hay que ir con ilusión. Nuevamente el padre Pujadas, como hace algunos programas, vuelve a traer este concepto de la ilusión. Dice: en esto como en todo hay que ir con ilusión, en espera de algo. A los que invitan toca motivar a los muchachos según sus ansiedades. La promesa de Cristo es: bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque serán hartos. Un muchacho sin ninguna inquietud, ya instalado, no tendrá que asistir. A quien no tiene preguntas, no se le pueden dar respuestas. A fin de interesar a la asistencia, una semana antes de iniciar el encuentro, se reúne el grupo de muchachos o muchachas para darle una charla sobre problemas personales y se les entrega a la salida un cuestionario a tenor del mismo tema, que es lo que se le llama el preencuentro. El padre Pujadas lo menciona como que es algo que se debe de hacer una semana antes, y creo que es alguna cuestión que se podría, y no sé si se debería, pero que se podría retomar, el Ahora, hacer un preencuentro una semana antes para permitir que el muchacho en esa semana discierna y decida si realmente quiere entrar con ilusión. eso es algo que yo digo ahorita que tocaste ese punto, Antonio. Yo tengo dos cuestionamientos aquí. La primera es, hay movimientos que hacen hasta 3 preencuentros para que ahí tú decidas si en realidad quieres seguir el camino o si mejor sabes que esto no es para mí, me hago un lado y que alguien más retome este lugar. 1. Y 2, aquí es donde yo les quiero preguntar, el padre Pujadas usa la palabra ilusión. ¿Cuál fue la ilusión para ustedes el vivir el encuentro de promoción juvenil? Yo siempre quise ir a un retiro. Yo me hice católico a los 22 años y tuve la fortuna de conocer a mi padrino por un amigo en común y que fuimos compañeros rentábamos una casa. Y yo sí iba en toda la disposición de aprender. Ahora sí que era un viñoño, ¿no? Tuve esa hambre de aprender, de entender muchas cosas. Por ejemplo, la devoción a María, que eso fue sobre la marcha. Pero no me daba cuenta que tenía cosas que no había cerrado, como decirle te amo, mi hermano, valorar la familia que me quedaba. Yo creo que mi espíritu fue de aprendizaje, de toda la disposición. Pero también en su momento el esperar fue hasta el segundo día. Hasta el segundo día, en donde fueron los temas cruciales. Previo a ello, no me he identificado con los temas o problemáticas, pero pues seguía tomando mis notas. Y llegó el momento, en una charla un joven, y después en la otra charla Antonio Solache fue la segunda, y al día siguiente con la familia, ¿no? Entonces fueron mis 3 rebanadas de pastel. Creo que, como en mi caso, hay mucha gente que va con todas las ganas y el interés de vivirlo. Es una ilusión que no les podría describir porque yo quiero ir a un encuentro. De hecho, mi padrino, él vivía a 57 kilómetros de la ciudad y todos los domingos iba a las juntas de preparación, porque aquí en Mexicali es un requisito que vayan a las juntas para el encuentro. Y todos los domingos, teniendo un negocio, responsabilidades, vino hasta Mexicali a asistir y participar e invitarme. Entonces, saludos al buen Rubén Contreras, nunca lo voy a olvidar. Eso fue mi caso. Quizás como yo, hay muchos casos que entramos con esa gran ilusión de vivir un retiro. No ocuparon invitarnos, forzarnos, sino que haber muchos que tenemos tantas inquietudes, tanta hambre de aprender, de conocer muchas cosas que te desborda la boca de la ilusión de vivir un encuentro. Yo creo que en mi caso fue más la invitación de quien venía. No fue tanto la ilusión de vivir un encuentro. Yo ya había estado en algún movimiento anteriormente, pero simplemente me pasó de noche en su momento, ¿no? El movimiento en el que estuve. Después de unos años pasé por la clásica etapa, ¿no? De la mayoría de los jóvenes universitarios que pasan por esa etapa de ateísmo, y después de volver a reencontrarme con unos amigos, uno de ellos el coordinador de un grupo juvenil al cual fui invitado por él personalmente, una persona a la que yo quiero y admiro y respeto muchísimo. Entonces de él me llegó la invitación, y no fue una ilusión por vivir un encuentro, sino quizás fue por el ejemplo que yo veía en aquella persona que me había invitado, ¿no? Era como verlo en un sentido de, yo quiero llegar a hacer lo que él hace.
Y entonces cuando me llegó la invitación es, yo quiero vivir esto porque esto es lo que él vivió para poder llegar alguna vez a hacer o a pensar como él piensa. Entonces, una vez ya estando en el encuentro, y yo siempre lo he comentado, a mí no me cambió el encuentro, algo curioso, ¿no? Que normalmente sucede quizás de una manera superficial, es lo que se espera, que el cambio sea lo que recibes del encuentro en cuanto a los organizadores, a los charlistas, como que uno espera cuando se invita a un muchacho al encuentro que todo lo que tú haces es lo que va a cambiar al muchacho. Sin embargo, lo que a mí me entusiasmó con Encuentros de Promoción Juvenil no fue el cambio que hizo en mí. Y yo siempre comento que creo que antes de Encuentros de Promoción Juvenil mi vida no era un desastre. Mis padres ya tienen ahorita 45 años de casados, es decir, es un matrimonio muy, muy sólido. Tengo una familia muy unida, siempre hemos sido muy unidos. Entonces, digamos, yo no tenía esas problemáticas que uno se encuentra comúnmente en ese tipo de movimientos o con los muchachos que uno convive, incluso de las charlas, ¿no? Como decía Israel, que a veces todo aquel que está enfrente platicándote te habla desde el sentimiento de lo que vivió afuera, ¿no? Entonces yo veía o escuchaba y en lo personal decía, bueno, qué mal que haya pasado por todo esto. Yo no pasé por nada de ello. Lo que a mí me enganchó a Encuentros de Promoción Juvenil, lo que me hizo enamorarme de este movimiento, no fue el cambio que hizo en mí. Fue el tercer día, el día de la misa de cierre, el yo ver el cambio que había hecho en aquellos que habían vivido el encuentro conmigo. Ese rostro de ilusión, de ganas de comerse al mundo, lo que yo vi que había hecho a mi alrededor fue lo que dije, aquí hay algo especial. No fue para mí, fue lo que yo vi en aquellos que salieron de ahí transformados. Me transformó aquellos a quienes transformó el encuentro, que es algo una situación muy extraña quizás, pero de alguna manera es otra forma de evangelizar que quizás desconocemos porque muchos no la han vivido. Yo recuerdo mucho la película de Cristiada sobre la guerra cristera, ¿no? Que fue producida por este actor y activista católico provida Eduardo Verástegui. Me acuerdo mucho de uno de los personajes principales, que es el general Enrique Gorostieta, y recuerdo mucho que a él de alguna manera lo invitan a participar en la cristiada a cambio, ¿no? de una negociación que hubo con los cristeros con este general siendo ateo, su familia católica, pero él siendo ateo. Y al final se me hace una escena muy conmovedora en donde uno de los sacerdotes cristeros constantemente durante toda la película le está pidiendo al general Gorostieta que se confiese, que acepte a Cristo, y al final como el mismo general se acerca con el sacerdote y dice, ahora sí, absuélveme, confiésame, quiero confesarme. Y el sacerdote se queda pensando, ¿qué es lo que te hizo cambiar? ¿Viste un milagro? No, el único milagro que vi fue la fe de todos estos hombres que están entregando su vida por el ideal de Cristo, por el ideal de la iglesia. Es decir, lo que lo cambió fue la fe que vio transformada en un nuevo acontecimiento, en una manera radical de ver la vida de aquellos a quienes él mismo estaba dirigiendo. Creo que me pasó algo similar a mí en el encuentro. Lo que a mí me hizo cambiar fue la fe que yo vi en la mirada brillante de aquellos muchachos que conmigo habían vivido el encuentro, pero que a ellos les había llegado de una manera directa. A mí me llegó de una manera indirecta, a través de su mirada. A mí, en su momento, cuando a mí me invitan a vivir el encuentro de promoción juvenil, yo en la primera oportunidad, yo dije no, yo no quiero vivirlo. Y cosa curiosa, no es porque no haya querido, sino porque en el momento me dio miedo el vivir el encuentro. Y no tanto porque yo sabía pues que me iba a encontrar con Dios de manera muy personal y muy directa, sino era miedo por dejar la situación familiar que estaba viviendo. En ese momento mis papás se estaban separando y no quería dejar a mi papá solo, me acuerdo. A los días alguien me convence y me dice que era la coordinadora del grupo de San Felipe de Jesús, un grupo de jóvenes y adolescentes en el cual yo estaba,
Y ella me dice, oportunidades como estas no se te van a volver a presentar. Yo creo que es el momento en el cual Dios te está hablando de alguna manera para que tú ayudes en tu familia. Ahí, con esas palabras, hubo la inyección de ilusión. Entonces yo dije, voy a ir al encuentro, voy a decir que sí, para yo ayudar a mis papás. Entonces a partir de eso fue el clic. Pero yo una vez dando dentro y una vez viendo toda la problemática en sí de mis compañeros, que los compañeros que vieron de mi encuentro, yo me di cuenta que mi vida era bendecida, porque no tenía la problemática tan pesada que tenían muchos de los hermanos que vieron conmigo el encuentro. A raíz de eso y empezar a ver, Antonio, como tú lo comentas, el ejemplo de las personas que fueron dándome charla tras charla tras charla y ver los monstruos que eran en el servicio, es en ese momento cuando fueron dos cosas. La primera es ayudar a mi familia, después ayudar a mi comunidad y tercero, enamorar a jóvenes como yo con problemas o a lo mejor con más problemas que yo, tratar de enamorarlos para que se integraran a la iglesia. ¿Y por qué los pregunté? Yo sé que los saqué de balance con esta pregunta que les hice, porque los que nos están escuchando, yo espero que entiendan. Israel quería vivir una experiencia. Él acababa de conocer a la Iglesia Católica. Antonio, por su amistad, por la admiración a su amigo, un amigo católico, que estoy pensando que es alguien que yo también conozco. Y yo en mi caso, que la verdad, honestamente, mi padrino, con mucho amor, me dio esa solicitud, es donde quiero que entiendan y quiero que abracen eso. Cuando se te presenta esa ilusión, cuando se te presentan esas ganas, cuando Dios toque tu corazón, y cuando tú desveles todo eso, es cuando ese es el momento, esa es la clave. Yo por eso eran mis dos cuestionamientos. ¿Cómo una ilusión te lleva a vivir la experiencia más grata de encuentro con Dios? Y no nada más puede ser EPJ, como lo decía Israel hace un momento, puede ser también otro movimiento, otro grupo parroquial, no sé, porque ahí se nota que la evangelización se puede presentar de múltiples maneras. Pero ahorita lo que nos concierne a nosotros y por lo que estamos tocando en este podcast, nos estamos concentrando en el ideal del Padre Pujadas, ¿no? Entonces, yo creo que las personas que ahorita nos están escuchando y creo que entendieron nuestras ilusiones que después de tantos años de ser emproísta, creo que no se nos han bajado, que al contrario se siguen aumentando cada vez más, porque ahora ya con la experiencia y con el recorrido que tenemos, creo que nos ayuda mucho a entender y a tratar de ayudar a las futuras generaciones que vengan a encuentros de promoción juvenil. Creo que los tres llegamos a algo en común en esta experiencia de encuentros. Vimos palpable el amor de Dios en un joven, así como nosotros en aquel entonces. Lo vimos en el joven que dio un tema, lo vimos en el joven que nos invitó, lo vimos en el joven que nos dio un plato de comida. Ahí en esa parte de un joven como nosotros, en aquel entonces, dije, a la bestia, yo quiero ser como él, yo quiero hacer lo que él está haciendo, porque esa radicalidad en la que el joven vivió y que se reconoce pecador y que se reconoce servidor y que se reconoce humilde y que se reconoce como un instrumento más, ahí en esa radicalidad uno lo imita y lo palpa y dices, ok, yo quiero llegar hasta un momento a estar como él, yo quiero ser como él, pero no como él en el sentido de que fuera una persona perfecta, sino que a través de él es cuando palpo de manera más directa y cercana el amor de Dios. Todo eso que leí, quizás que me lo llegaron a decir en un catecismo, que me lo llegaron a contar la familia, que quizás lo vi en alguna película, eso al verlo palpable en jóvenes enamorados, radicales, yo creo que en el caso de nosotros y como muchos más, lo vimos palpable y dijimos, yo quiero estar así. Yo quiero seguir así como esas personas. Personas de carne y hueso, con sus efectos y virtudes, pero reconociendo que son instrumentos de Dios como nosotros lo hemos sido, con nuestros defectos y virtudes. Es agradecerle de lo mucho que nos ha dado Dios en este movimiento, agradecer de que nos tocó ver futuras generaciones. Hemos saludado a jóvenes de mano que quizás no hemos vuelto a ver. Hemos abrazado, consolado a jóvenes que quizás no hemos vuelto a ver. Pero también hemos seguido conviviendo y disfrutando y haciendo familia con jóvenes que a través de los años hicimos servicio codo a codo, que fueron testigos de la realización de nuestros proyectos y nuestras familias. Al final, todo esto se engloba que Encuentro de Promoción Juvenil, como quizás muchos movimientos,
pero no deja de ser una familia. Encuentros de Promoción Juvenil es el nombre propio, el apellido es la Iglesia Católica. Todos somos de la misma familia, con distinto nombre, un solo cuerpo, el cuerpo místico, cuya cabeza es Cristo. Con eso nos quedamos. Muchas gracias. Hasta luego. Sé que debo dejar las redes en el mar, mi timón ya desde hoy lo tomará.